A conversar con el representante de la OPS en el país, Fernando Leanes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy es Noticia. A 100 días, bueno, 101 hoy, de que se detectara el primer caso de coronavirus en Chile. Según su perspectiva, ¿en qué estado, en qué momento de la crisis estamos? Bueno, estamos en un momento crítico, valga la redundancia. Es el momento en donde ya desde hace un par de semanas el virus ya está circulando, igual que en otros países, en zonas que son muy desiguales, que tienen muy poca posibilidad de aislarse, poca posibilidad de hacer una cuarentena. Y en este momento yo creo, Mónica, que va a ser crítico el tema de las residencias sanitarias, el tema de la ayuda social. La ayuda social es un instrumento sanitario, hay que verlo de esa manera en este momento. Y así como el doctor Castillo hablaba que iban a incorporar más personal a las redes de salud para atender los casos graves, también yo creo que es un paso importantísimo el tema del rol que va a tener ahora la atención primaria de la salud, que está bajo responsabilidad de los alcaldes para poder movilizar las fuerzas de la población para poder asegurar, primero, que las personas puedan encontrarse rápidamente los contactos, que se puedan aislar los casos de COVID, se puedan aislar los contactos, se puedan derivar a las residencias sociales y se nos pueda ayudar a todos a movernos de mejor manera frente al COVID. Usted decía, la ayuda social es, y hay que verla como además una herramienta sanitaria. ¿Es suficiente la ayuda social que se ha entregado por parte del Estado chileno, del gobierno chileno? Es un esfuerzo muy grande, sin duda, y no es solamente, o mejor dicho, tal vez el esfuerzo económico no sea lo más difícil en este caso. En este caso lo difícil es hacer que llegue rápidamente a todas las personas que lo necesitan, y especialmente por el hecho que digo, Mónica, que dado que se establecen cuarentenas para que las personas se puedan quedar en la casa, tienen que tener una compensación por los ingresos que lo no que quisiera, para precisar un poco más la pregunta, yo le decía, no si es un esfuerzo grande, porque es evidente que es un esfuerzo grande. Yo le preguntaba dos cosas. O sea, le preguntaba una, le agrego otra ahora. Lo primero, si es suficiente la ayuda social que le ha llegado a la gente en distintos ámbitos y si era la mejor opción las cajas desde su perspectiva. No tengo elementos para valorar eso, Mónica. Yo, si es la mejor opción. Lo que sí te puedo decir es que esto es lo que te muestra cómo la seguridad social, y que no es la seguridad social, vamos a decir, dada en cajas de alimentos, que no es lo ideal definitivamente, cómo es una herramienta útil en momentos como este, ¿no es cierto? Hay gente mayor de edad que por ahí no tiene una jubilación, y esa gente tiene que seguir. ¿Por qué no es lo ideal lo de las cajas y cuál habría sido el ideal? No, el ideal es no tener las desigualdades que tenemos en muchos países de Latinoamérica, y que una persona mayor, Mónica, ya tenga, vamos a decir, su seguridad social cubriéndolo. Y esto vale tanto para lo que es los servicios de salud como para lo que es un ingreso de un adulto mayor, ¿no? Quiero ir a otro tema. Usted en febrero dijo, comillas, sus palabras fueron, la posibilidad de tener consecuencias graves con este virus en Chile existe, pero definitivamente es mucho más alta la posibilidad de una gripe, y dijo además que preveía el ingreso de una poca cantidad de casos de coronavirus a Chile. Hay otra serie de declaraciones suyas además en esa época en que decía que esto, la verdad es que en Chile parecía que iba a ser un problema no tan grave. ¿Qué pasó? Porque el diagnóstico se equivocó completamente con lo que termina siendo hoy día 100 días. A esa fecha, Mónica, no había circulación comunitaria en otros países y no estaba tan claro que el virus se iba a... había dos cuestiones. Una era que no había circulación comunitaria y la otra es que el virus no se replicaba durante el periodo presintomático y durante los días de síntomas leves, a diferencia del SARS, que sí lo hacía. El 24 de marzo, Mónica, dije yo, el escenario cambió.
el escenario cambió, hay transmisión comunitaria fuera de China, y por eso es un escenario de circulación masiva en Chile es posible. Y eso, vamos a decir, se fue dando, pero sí es cierto que yo comparé, y fue una comparación dada en una situación muy puntual. Si vos te sentabas en ese momento en un avión y tenías una persona al lado con COVID, y yo le dije a la periodista, pensá mejor que te sentás al lado de una persona con influenza estacional, porque en aquel momento había digamos, muchas más probabilidades con la gripe estacional. Okay. A eso vamos a otro tema. ¿Qué le parece que el gobierno de Chile se aparte del criterio de la OMS para medir cuántas personas fallecen por COVID-19? El criterio de la OMS dice que hay que incluir a los que tienen PCR positivo, pero también a los sospechosos de tener coronavirus. ¿Qué le parece que el gobierno de Chile haya reconocido que se aparta de la normativa o de los consejos de la Organización Mundial de la Salud en ese ámbito? Todavía no analicé en detalle eso. Mónica, lo que la OMS publica son los casos confirmados por laboratorio, no publica los casos probables. Los casos probables, hasta la fecha, Chile los envía en una planilla de cálculo en donde envía los casos, los contactos, los casos sospechosos, los casos positivos, los descartados y los probables, que son los que no son ni positivos ni descartados porque tienen un diagnóstico inconcluso. Y además de eso, hay una recomendación de la OMS que dice que, que recomienda a los países que reporten y notifiquen a la OMS, aunque no los publique, también los casos probables. O sea que si yo no sé si no van a reportar esos casos a la OMS o si no los van a publicar en el informe diario. Como sea, nuestra recomendación, Mónica, es que los expertos de Chile encuentren un consenso y le hagan una recomendación en este sentido al Ministerio de Salud, y yo creo que eso seguramente el Consejo Asesor y otros actores lo van a producir pronto. Lo que pasa es que lo que están diciendo también esos expertos es que se están subreportando las muertes desde el minuto en que personas que están esperando un PCR fallecen antes de tener ese resultado y luego pueden dar positivo, o bien que decía, por ejemplo, Espacio Público, que de cada una persona que muere, o sea, por cada 2 personas que mueren en el hospital, una lo hace en su casa, y también puede haber un subreporte importante. ¿Corremos el riesgo en Chile de subreportar la cantidad de fallecidos por COVID-19 o no? En cualquier país corres riesgo digamos, de no tener los diagnósticos. En el caso de Chile, nosotros específicamente comprobamos el primer caso que vos decís, que es el de el resultado de laboratorio no está al momento del certificado de función y confluyen en el Departamento de Estadísticas los resultados de laboratorio con los certificados de función del registro civil, así que esos casos entran. Los casos que se perderían, Mónica, son los casos que no se les tomó muestra para PCR y Perfecto. que no o que tuvieron un resultado inconcluso de PCR porque la muestra estaba mal o lo que fuera. Esos casos deberían incorporarse, pero como vos decís, se perderían, ¿no es cierto? Pero usted dice que deberían incorporarse en la estadística. Sí, deberían incorporarse, vamos a decir, en el registro, porque hubo una presunción clínica de que esa persona falleció por COVID. Entonces deberían incorporarse. Y lo que nosotros entendimos de la resolución 409, que es una resolución que salió el 1 de junio, es que precisamente buscaba capturar estos casos que no tenían un resultado. Pero se cambió el 3 de junio. La resolución es del 1 de junio. Nosotros el 4 de junio tuvimos una reunión, tuvieron una reunión expertos de la OPS con expertos del Ministerio de Salud. Empezaron a analizar esto, se hicieron algunas precisiones respecto de que sí se debían informar los probables y que al efecto del informe de la OMS solamente requería los diagnosticados por laboratorio y por lo tanto podía haber distintos tiempos de comunicación, pero eso todavía no se han
vamos a decir, ese trabajo de análisis recién empezó, todavía yo no lo tengo. Ya, pero está clara cuál es la recomendación de la OMS. Quiero llevarlo a otro tema para que usted tenga la oportunidad, porque yo creo que no ha tenido la oportunidad de contestar esto. La periodista Alejandra Matus explicó que en la minuta del Comité Operativo de Emergencia al MinSal del 28 de mayo se reveló que usted envió a Chile una nota sobre la dramática situación económica por la que atravesaba la oficina regional del organismo que usted representa por la reducción de fondos estadounidenses y que el MinSal acelerara el pago de la cuota atrasada. Comillas, se presentará en la reunión plan de racionalización de los recursos para este próximo año. Este plan podría implicar varias cosas para la OPS y ajuste en la oficina de Chile, pero se informa que los proyectos técnicos y de colaboración se mantendrían vigentes. Quiero saber si esto fue así. Y también, no, pero para terminar la pregunta, para que usted pueda responder todo completo, quiero saber si fue así y también cuánto financiamiento entrega el gobierno de Chile, el pasado siempre, a la OPS y si esto le resta independencia al momento de opinar sobre la realidad de nuestro país. Bueno, no fue así. Primero, Mónica, no hubo una carta mía, sino que hubo una resolución del Comité Ejecutivo de la OPS, en donde se explicaba la situación financiera de la oficina por falta de pago de algunos países. No tengo a la mano las cifras, y definitivamente no hay ningún compromiso, vamos a decir, por parte nuestra por el hecho de que los países paguen cuotas. Esto es una cuestión que está vamos a decir, en cualquier organismo internacional, ¿no es cierto? ¿Y es verdad que se le pedía en esta resolución en general de la OPS, se le pedía a Chile que acelerara el pago de una cuota atrasada? No, la resolución sí pide, digamos, vamos a decir, la resolución que finalmente el Comité Ejecutivo de la OPS aprobó, pide que los países se pongan al día. En realidad, no recuerdo si era el proyecto de resolución o la resolución, eso está en la página de internet de la OPS y es absolutamente transparente. Ya, pero usted dice que eso no le resta independencia al momento de opinar. Por lo mismo, quiero preguntarle, dentro de estos 100 días, ¿cuáles son los mayores aciertos, pero también cuáles son los mayores errores que ha cometido el gobierno de Chile en el manejo de la pandemia? Mira, yo creo que lo positivo, Mónica, sin duda está en el gran esfuerzo que ha hecho el equipo de salud, que ha hecho la población. Desde el inicio, lo hemos dicho, me he reunido contigo en alguna oportunidad, las medidas fueron anticipadas, fueron de magnitud significativa. El país cuenta con un asesoramiento muy adecuado de los expertos del Ministerio de Salud, de los expertos del Consejo Asesor, y el país focalizó en el testeo, lo que es la recomendación internacional, en el testeo, en la contención de los casos. Así que eso me parece que fue positivo, y me parece que también fue positivo haber vencido situaciones conflictivas, y esto es muy reconocido como de manera extraordinaria, Mónica, se han ido aumentando las capacidades del país. Señor Leanes, sí, quiero dejar constancia que efectivamente cuando lo entrevisté en otra ocasión usted dijo eso, pero usted me dijo vamos a esperar un tiempo para ver cuáles son las críticas y lo que no ha hecho bien o no en el transcurso, y por eso lo pregunto ahora, a 100 días, ¿cuáles han sido los errores del gobierno? Yo más bien yo diría cuáles son los retos que se han dado, Mónica, porque hubo en un principio una suerte de meseta de casos. Yo decía, no hay que hablar de meseta porque el virus ahora está circulando en zonas que son de baja densidad de población, zonas que tienen posibilidad a las personas de establecer una cuarentena, y definitivamente existen retos cuando el virus, y esto pasó en otros países también, cuando el virus comienza a circular en áreas en donde es muy difícil resguardarse. Debo entender que fue un error que usted manifestó antes, que advirtió antes, hablar de meseta. Yo creo que sí, yo creo que hablar de meseta o hablar de PIC
no es correcto porque estamos hablando de que el virus está avanzando territorialmente y en ese avance territorial se encuentra con zonas que son, vamos a decir, de distinta capacidad de replicación intrínseca del virus, ¿no es cierto? Porque viven más personas y porque viven las mayor personas hacinamiento. En menor espacio. El haber hablado de una nueva normalidad, ¿le parece a usted que fue un error, como han criticado muchos expertos? Primero asumir que la palabra nueva normalidad es, digamos, es una frase del director general de la OMS refiriéndose a que no vamos a regresar a la normalidad. Obviamente suena distinto las dos palabras en español y nueva normalidad pareciera como que se toma como vuelta a la normalidad. Y vuelta a la normalidad no es lo que planteaba la OMS. La OMS plantea que vamos a estar frente a una nueva normalidad, frente a una situación distinta. Por eso, señor Leanes, yo lo que le pregunto es, vamos a solucionar ese problema de conexión que estamos teniendo antes de hacerle la pregunta, porque hay algo pasó con la conexión. Me avisan. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, pero es para poder tenerlo usted también ahí en pantalla. Ahí está, nuevamente. Lo que le pregunto en concreto es si usar ese concepto y en el momento en que lo usó el gobierno de Chile fue un error o no. No, o sea, yo creo que no puedo valorar, y esto fue lo que en su momento me preguntaron, ahora que me lo hice, recuerdo, yo no puedo valorar cuál fue la razón, o sea, cuál fue el efecto que eso tuvo en la percepción pública y si eso tuvo algún efecto sanitario, porque el efecto sanitario, Mónica, no fue por, digamos, que la gente estuviera más confiada o menos confiada en ese momento por una frase que se dijo, sino o por el retorno seguro, sino que el efecto fue por una razón epidemiológica y que se da digamos, en cualquier escenario, ¿no es cierto? Pero si la gente se mueve y se cuida menos y no respeta la cuarentena, por la razón que sea, tal vez porque se confía al escuchar eso de las autoridades, dicen algunos expertos, efectivamente eso sí tiene un efecto en que se transmita más el virus. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención, señor Leanes? Que cuando le pregunto de los aciertos, usted me los dice rápidamente, por ejemplo, y que son cosas que yo creo que muchos coinciden, ¿eh? La capacidad de unificar el sistema privado y público, multiplicar los respiradores, las camas, eso como que parece haber consenso, pero cuando le pregunto por los errores, que yo me imagino que además los gobiernos los cometen, usted me menciona solamente el tema de la meseta, ¿no hay nada más que se debió hacer mejor o diferente? No, hay una cosa que acaba de decir el subsecretario y yo creo que es lo más importante, Mónica, el tema de muchas veces, vamos a decir, la dificultad o la imposibilidad de que la gente logre aislarse inmediatamente que empieza con los síntomas. Esto, de nuevo, yo no voy a hablar de errores, Mónica, no me pidas que hable de errores o que hable porque no estoy para eso, sino para señalar cuáles son los retos que hay contribuyendo de esa manera. Pero la dificultad para que las personas que tienen casos se aíslen, o sea, en un país que hace un esfuerzo tan grande de testeo como el que ha hecho Chile, y eso, como vos bien decís, es reconocido, la dificultad para que las personas inmediatamente se aíslen, eso ha sido una cuestión que yo creo que ha sido un reto y que hay que solucionarlo, ¿no? Y de qué manera hay que solucionar eso es lo que yo te decía al principio, ¿no es cierto? Dar más juego, lo cual es un reto también, pero dar más juego a más actores bajo la articulación de los alcaldes. Yo creo que esa es una cuestión que hay que es una decisión que se ha tomado y me parece que es un camino que hay que seguir y repito que no es fácil. Fernando Leanes, representante de la OPS en Chile, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica.